Yo les ruego por favor que vayan conmigo a Romanos capítulo 8. Y aunque en esta mañana vamos a estar exponiendo los versículos 31 al 34, vamos a leer hasta el final del capítulo para que podamos tomar el contexto. Dice así la palabra del Señor: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es posible que un verdadero creyente, es decir, alguien que ha reconocido que merece ser condenado por sus pecados, alguien que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en la persona y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es posible que alguien así termine apartándose del Señor y perdiendo su salvación. Noten que la pregunta que estoy haciendo no es si existen personas que dicen ser cristianas y terminan apostatando, apartándose de la fe. No, esa no es la pregunta, porque el Nuevo Testamento enseña claramente que eso va a suceder en las filas del cristianismo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dice Juan, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, dice Juan, habrían permanecido con nosotros. Así que la apostasía es una realidad. La pregunta es si existe la posibilidad de que alguien que haya creído en Cristo con una fe genuina y durante un tiempo haya sido un verdadero creyente, no que lo haya parecido, sino que haya sido un verdadero creyente, en algún punto de su vida deje de serlo y termine en el infierno. Bueno, la respuesta de Pablo en Romanos capítulo 8 es un rotundo no. No, es absolutamente imposible que eso ocurra. Como hemos visto ya, Pablo inicia este capítulo declarando que no hay condenación, ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Cristo padeció en la cruz lo que nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Y por causa de su justicia perfecta que fue puesta en nuestra cuenta por medio de la fe, ahora nosotros recibimos lo que Él merece. Eso es gracia. Él recibió lo que tú y yo merecemos. Nosotros ahora recibimos por causa de Él lo que Él merece. Eso es gracia. Este capítulo nos enseña que fuimos regenerados por el Espíritu de Dios, hechos nuevas criaturas. Nos enseña que debido a la morada del Espíritu en nosotros, ahora tenemos los recursos que necesitamos para obedecer a Dios, no perfectamente, pero sí sinceramente. Tenemos los recursos que necesitamos para luchar contra el pecado y darle muerte.
Pablo nos enseña en Romanos capítulo 8 que fuimos adoptados como hijos de Dios, que fuimos hechos herederos de Dios juntamente con Cristo, que fuimos predestinados a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y por lo tanto, todo lo que ocurra en nuestras vidas será conforme a ese propósito que Dios determinó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Como vimos la semana pasada, Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tenía un propósito cuando nos llamó eficazmente a salvación. ¿Cuál es ese propósito? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos y solo a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos y solo a estos también justificó. Y a los que justificó, a esos y solo a esos también glorificó. Estas declaraciones son tan abrumadoramente consoladoras, tan extraordinarias, que casi nos dejan sin aliento. Mira, mi hermano, si este capítulo hubiera terminado en el versículo 30, si Romanos 8 hubiera terminado en el versículo 30, ya tendríamos suficientes evidencias para concluir que es imposible perder la salvación que tenemos en Cristo. Pero Pablo era un pastor. Pablo tenía un corazón pastoral, no era simplemente un teólogo. Pablo era un pastor. Y él sabía que nuestra seguridad en Cristo es atacada por diversos flancos. Él sabía que tú y yo necesitamos blindar. ¿Sabes lo que es blindar? Es como estar protegido. Él sabía que tú y yo necesitamos blindar nuestras mentes y corazones con la verdad del Evangelio. Y es por eso que bajo la inspiración del Espíritu, Pablo concluye este capítulo con una serie de preguntas que convergen en la misma conclusión. Y esta es la conclusión. Te adelanto para que sepas a dónde voy antes de que llegue. Ningún verdadero cristiano se perderá. Ningún verdadero cristiano se perderá. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque Dios está por nosotros. Porque Dios está por nosotros. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Y debo aclarar que en el texto griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, este no es un sí condicional, sino la expresión de un hecho, la expresión de una realidad. Podemos traducirlo ya que Dios está por nosotros, entonces, ¿quién podrá oponerse exitosamente contra nosotros como para impedir que lleguemos a la gloria? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Mira, mi hermano, créeme, yo hubiera podido dar una serie de mensajes solamente exponiendo esas 4 palabras: Dios está por nosotros. Dios está por nosotros. Eso es suficiente para proteger el corazón del cristiano de todo tipo de ansiedad. Decía Spurgeon, refiriéndose a lo mucho que la Biblia dice en pocas palabras, decía él: ¿qué océano de significado hay en una gotita de lenguaje? ¿Qué océano de significado hay en una gotita de lenguaje? Dios está por nosotros, el Dios soberano, el todopoderoso, el creador y sustentador de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay, el Dios infinitamente santo y justo, el Dios inmutable, el Dios bondadoso, compasivo y fiel está por nosotros. Dios está por nosotros. Mira, no hay nada más terrible que tener a ese Dios en contra nuestra. Dice la Biblia: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Eso dice la Biblia en Hebreos, en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo, en el Nuevo.
Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. No hay nada más terrible que tener al Todopoderoso en contra nuestra. Pero ¿sabes una cosa? De la misma manera podemos decir que no existe una bendición más grande que tener a ese Dios a nuestro favor. Tener ese Dios a nuestro favor. Ahora, ¿cómo podemos saber que ese Dios está por nosotros y no contra nosotros? Bueno, déjame darte primero la respuesta incorrecta. ¿Han visto esos programas donde las personas responden mal y suena un ca? Bueno, esta es una de esas respuestas. Respuesta incorrecta. Bueno, yo sé que Dios está conmigo porque todo me está saliendo bien. Yo sé que Dios está conmigo porque en este momento de mi vida no estoy enfrentando ningún inconveniente serio, porque la gente me ama, porque no estoy en problemas con nadie. No. Respuesta incorrecta. La razón por la que sabemos que Dios está a nuestro favor no tiene absolutamente nada que ver con nuestras circunstancias, tiene todo que ver con el Evangelio. Tiene todo que ver con el Evangelio. Recuerda una vez más Romanos capítulo 8 versículo 1. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Eso quiere decir que los creyentes no podemos interpretar ninguna de las cosas que ocurran en nuestras vidas, enfermedades, problemas económicos, problemas con otras personas. No podemos interpretar ninguno de esos inconvenientes como si Dios estuviera en contra nuestra. Dios disciplina a sus hijos para corregirlos cuando se extravían, porque Él es un padre responsable, dice en Hebreos capítulo 12. La disciplina de Dios es parte de su discipulado. Ambas palabras están relacionadas, disciplina y discipulado. Pero Él lo hace porque nos ama, no porque de repente nos haya retirado su favor y ahora esté derramando su ira contra nosotros. Así que mi hermano, mi hermana, no cometas el error de interpretar el amor de Dios a través de las circunstancias. Más bien debemos interpretar las circunstancias a la luz de Romanos 8:31. Es al revés. Los cristianos vamos a encontrar mucha oposición. El texto dice, ¿quién contra nosotros? Y alguien puede estar pensando, bueno, hay mucha gente contra mí. Ese no es el punto. Si los cristianos vamos a enfrentar mucha oposición, eso lo dice la Biblia. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién causa todo eso? Otras personas que se oponen contra nosotros. Y en el versículo 36 dice, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos contados como ovejas para el matadero. Los cristianos vamos a encontrar mucha oposición, pero lo que Pablo está diciendo aquí es que nadie va a poder impedir que Dios lleve a cabo su propósito de hacernos como Cristo y llevarnos a la gloria. Nadie va a poder hacer eso. Mira, el mal que otros intentan hacernos, según Romanos 8:28, Dios los torna para bien. Dios convierte los venenos en medicinas. Dios convierte el veneno en medicina. Dios convierte el mal en bien. Aun cuando es el mismo diablo el que lo hace. Y lo vemos en 2 Corintios capítulo 12. Pablo dice que él tenía un mensajero de Satanás que lo estaba abofeteando. ¿Y qué hacía? ¿Qué producía eso en Pablo? Humildad. Dice para que las revelaciones no me exaltasen desmedidamente. Dios permitió eso. Dios obró a través de un mensajero de Satanás para hacerle bien a Pablo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, Pablo quiere que veamos esta misma verdad desde otra perspectiva. Otra vez, si Pablo hubiera terminado en el versículo 31, bien ya. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada más que decir, cerremos la Biblia y vámonos para casa. Pero Pablo no terminó ahí, él quiere seguir pastoreando nuestro corazón. Y ahora nos dice en segundo lugar, segundo argumento de Pablo, si Él entregó a su Hijo por todos nosotros, ¿va a negarnos ahora cosas más pequeñas? Versículo 32. El que no eximió ni a su propio Hijo, o sea, el que no retuvo
tuvo ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Y una vez más, Pablo quiere ayudarnos aquí a aplicar la lógica de la fe, o como alguien ha llamado a este texto, la sólida lógica del cielo. Mira, en todo el universo no hay nadie más amado, más valioso, más excelso para Dios que su propio Hijo. Él es el unigénito del Padre. Y sin embargo, aún así lo entregó, para que pecadores culpables como tú y como yo podamos ser reconciliados con Él. Esa es la prueba más contundente de que Dios está por nosotros. Él entregó a su Hijo. Y es interesante notar que Pablo está usando aquí la misma palabra que se usa en los evangelios para decir que Judas entregó al Señor, que los sacerdotes entregaron al Señor, que Pilato entregó al Señor a la muerte. La misma palabra, porque en última instancia fue Dios quien lo entregó. Fue Dios quien lo entregó. Sí, ellos fueron responsables por la muerte de Cristo, pero sin saberlo estaban cumpliendo el perfecto plan de Dios. ¿Recuerdan Hechos 4 cuando la iglesia está orando y dice: Señor, se unieron en esta ciudad Pilato, los sacerdotes, el pueblo de Israel, los gentiles contra tu santo Hijo Jesús? ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Fue Dios que entregó a Jesús. Y es muy probable que Pablo esté aludiendo aquí a la historia de Génesis 22, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, porque el lenguaje es muy parecido. Dios le dice a Abraham: Abraham, toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac. Es como para hacerlo bien fuerte, ¿verdad? Tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham amaba a Isaac. Ese era el hijo de su vejez. Ese era el hijo de la promesa. No tenía ningún sentido que Dios le pidiera algo así. ¿Cómo es posible que Dios le prometiera a Abraham una gran descendencia, le da un hijo a los 100 años y ahora le dice que lo mate? Eso no tiene sentido. Pero Abraham confió en el Señor y le entregó a su hijo. Ahora, todos sabemos que eso no sucedió. Dios proveyó un carnero que sustituyó a Isaac. Sin embargo, en cierto sentido, podemos decir que Abraham entregó a su hijo cuando Dios se lo pidió. Dice en el versículo 12 de Génesis 22 que en el momento en que Abraham alzó su mano para sacrificar a Isaac, el ángel del Señor lo detuvo diciendo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Hay una versión griega del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, pero hay una traducción griega que se llama la traducción de la Septuaginta, y en esa traducción se usa exactamente la misma palabra de Romanos 8:32. Ya sé que temes a Dios porque no eximiste a tu hijo. Bueno, ahora todos los creyentes podemos decir: Señor, ahora yo sé que tú me amas. ¿Por qué? Yo sé que tú estás obrando a mi favor en medio de las providencias más oscuras. ¿Por qué? Porque tú no eximiste a tu propio hijo. Miren, mis hermanos, a diferencia de Isaac, para Jesús no hubo sustituto, porque Él era el Cordero. Él era el Cordero del sacrificio. Porque no había otro en todo el universo que pudiera reconciliarnos con Dios por medio de su muerte. No había nadie. Tenía que ser el Hijo de Dios encarnado, y Dios había determinado hacer lo que fuera necesario hacer para salvarnos, porque nos amó, aunque eso costara la sangre de su Hijo.
Eso es lo que está en el trasfondo de esa misteriosa escena del huerto de Getsemaní. Es una de las escenas más misteriosas del Nuevo Testamento. El Hijo de Dios orando al Padre: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible que pase de mí esta copa. Es la santidad de la humanidad perfecta de Jesús la que produjo esa oración. Es su santidad perfecta. Cristo estaba a punto de ser hecho maldición en la cruz del Calvario, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 13. La ira del Padre iba a caer sobre él por causa de nuestros pecados. Y para alguien perfectamente santo como Jesús, aquello era un horror inimaginable. Pensar que Él tenía que cargar con nuestros pecados, pensar que el Padre iba a volverle el rostro en la cruz, era para Cristo sufrir el infierno. Abba Padre, por favor, Papá, es lo que Jesús le está diciendo: Padre mío, mi Padre, Abba Padre, ¿acaso es posible que pase de mí esta copa de ira? Pero no era posible. No era posible porque no había otra forma de salvarnos. Alguien de valor infinito, alguien sin pecado, tenía que sustituirnos en la cruz, tenía que morir en nuestro lugar para pagar nuestras deudas con la justicia de Dios. Y solo el Hijo de Dios encarnado cumple esos requisitos. Así que en ese momento de agonía, con el corazón partido en pedazos, Cristo decide someter su voluntad humana, porque Cristo era hombre, era Dios y era hombre. Cristo decide someter su voluntad humana a la voluntad del Padre, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Padre, lo que tú quieras, yo soy el siervo, haz de mí lo que quieras. Mis hermanos, Abraham pudo eximir a su propio hijo, pero Dios no pudo eximir al suyo. Eso es lo que estamos diciendo. Dios no pudo eximir al suyo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ahora Pablo se pregunta, si Él estuvo dispuesto a eso, si Él estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo, ¿cómo no nos concederá con Él todas las cosas? Ven el punto, es una argumentación de mayor a menor, de mayor a menor. Si por amor a nosotros entregó lo más grande que tenía, lo más amado, lo más excelso, ¿nos va a negar ahora cosas que sean necesarias para cumplir el propósito por el cual Él nos llamó? Este argumento es similar al de Romanos 5:10. ¿Qué dice Pablo? Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuando éramos enemigos, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando teníamos nuestras manos alzadas contra Dios, cuando estábamos dispuestos a darle a Él un golpe de estado y sacarlo de su trono, si hubiéramos podido hacerlo, porque nosotros queremos ser Dios. Cuando estábamos en esa condición, Dios nos reconcilió. Dios decidió reconciliarnos por medio de la muerte de su Hijo. Y lo que Pablo está diciendo es, ahora que somos sus hijos, ¿va a dejar que nos perdamos? Eso es absurdo. Es imposible. Él ya nos dio lo más valioso, Él ya nos dio lo más cercano de su corazón. Como dice John Stott, al darnos a su Hijo, nos dio todo. Al darnos a su Hijo, nos dio todo. Dice Stott, la cruz, es la garantía de la continua, y hay una palabra aquí que yo no sé si está en el diccionario, pero es la que va, es la garantía de la continua e infaltable generosidad de Dios. Infaltable generosidad de Dios. De ahí la conclusión de Pablo, ¿cómo no nos concederá con Él todas las cosas? Y obviamente ese todas las cosas no es un carro, no es una casa grande, no es un buen sueldo, no es salud. Tenemos que interpretar ese todas las cosas a la luz de Romanos 8:28 y de Romanos 8:37. ¿Qué dice Romanos 8:28? Todas las cosas cooperan para bien. ¿Qué dice Romanos 8:37? En todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Cuáles cosas? Tribulación, angustia, persecución, peligro, hambre, desnudez, espada.
Lo que Pablo está diciendo aquí es que Dios está comprometido a darnos todo lo que sea necesario para hacernos conforme a la imagen de su Hijo y llevarnos seguros a la gloria. Todo lo que sea necesario. El Padre va a hacer todo lo que sea necesario para formar a Cristo en nosotros y llevarnos seguros a la gloria. Nos va a dar todas las cosas, promesas, pruebas, disciplinas, advertencias, convicción de pecado, una mejor comprensión del Evangelio que nos motive a la gratitud y a la perseverancia. Todo lo que sea necesario hacer para hacer lo que Él se ha propuesto hacer, Él lo va a hacer. Pero Pablo no ha concluido su caso. De nuevo yo digo, bueno, si Pablo hubiera dejado en Romanos 8 en el versículo 32, ¿qué más se puede decir? No, todavía existe la posibilidad de que un verdadero creyente esté luchando con la inseguridad que le producen sus propios pecados. Es que todavía veo tanto pecado en mí. Es que todavía me veo tan diferente a Jesús. Es por eso que ahora Pablo va a cambiar completamente su argumentación y va a ir al plano legal. Vamos a la corte ahora, vamos a la parte legal de nuestra salvación, y eso nos lleva de la mano a nuestro tercer encabezado. Nadie puede acusar a los creyentes frente al tribunal de Dios como para lograr que su salvación les sea quitada, que nuestra salvación no sea quitada. Nadie puede hacer eso. Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Miren, los creyentes vamos a ser acusados de muchas cosas a lo largo de nuestra vida. Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados sois. El mismo diablo nos acusa delante de Dios. Eso lo vemos en Job capítulo 1 versículo 9. Al diablo se le llama en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10 el acusador de los hermanos. Su trabajo es tentar y acusar día y noche. Ese es su trabajo. Pero ninguna acusación podrá prevalecer contra nosotros por la sencilla razón, escucha eso mi hermano, por la sencilla razón de que fue el juez supremo que preside el más alto tribunal del universo el que nos escogió y nos justificó. El juez supremo. Ese es el énfasis de Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Vieron cómo Pablo repite 2 veces la palabra Dios? Dios. Dios nos escogió. No fuimos nosotros que lo escogimos a Él. No. Yo lo escogí a Él porque Él me escogió primero. Porque Él me escogió para que yo le escogiera. La elección de Dios es anterior a la mía. Yo no sé todavía cómo hay personas que pueden negar esa doctrina cuando está tan claro en Romanos capítulo 8. Dios nos escogió, pero fue ese mismo Dios que nos justificó. ¿Alguien puede presentar alguna acusación contra nosotros que lleve a Dios a reconsiderar el veredicto? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Ustedes han visto esas películas donde la trama gira en torno a un juicio y de repente aparece alguien con una prueba que no habían visto, una prueba contundente en contra del acusado y el caso se resuelve en contra de él? Bueno, lo que Pablo está diciendo es que es imposible que eso ocurra en el tribunal de Dios. Es imposible que alguien venga con una prueba en contra nuestra que Dios pasó por alto. No. Dios nos escogió, dice en Efesios 1, desde antes de la fundación del mundo, conociendo de antemano hasta el más mínimo detalle de nuestra vida. Dios no sufre decepciones con sus hijos.
Nosotros sufrimos decepciones con nuestros hijos, Dios no. Porque Él nos conoce, Él no nos conocía desde siempre. Nos conocía cuando nos escogió y aún así nos escogió. Como dice Martin Lloyd-Jones, ¿quién podrá pasar adelante para acusar con éxito a un miembro escogido de la propia familia del juez y que ya ha sido exonerado según el estándar legal más estricto del universo? Ya fue exonerado, sin culpa, no hay condenación. Y es extremadamente importante esa última declaración de Lloyd-Jones aquí, porque no fue que Dios decidió hacerse de la vista gorda, como decimos, ¿verdad?, con respecto a nuestros pecados. No, es que Cristo ya pagó por cada uno de ellos en la cruz, y es porque su justicia perfecta ya fue puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Es por eso que ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1, porque no hay un solo mandamiento de la ley de Dios, uno solo, por más pequeño, que Cristo no lo haya guardado en nuestro lugar. Él vivió perfectamente en nuestro lugar, y su obediencia perfecta, ahora Dios la ve como si fuera mi obediencia. Pero no solamente eso, no hay ningún pecado que yo haya cometido, que esté cometiendo, que vaya a cometer, por el cual Jesús no haya muerto en la cruz. Un solo pecado. Mira, mi hermano, pensar que un verdadero creyente puede llegar a perder su salvación después de haber sido justificado en Cristo es decir por implicación que la justicia de Cristo no era perfecta, porque es esa justicia la que salva al creyente, no la nuestra. Es la justicia de Él. De lo contrario, la salvación fuera por obras. Y me duele el corazón pensar que hay tantos creyentes que por una mala instrucción o por cualquier razón, de verdad en el fondo del corazón, están creyendo sin saber lo que la salvación es por obras. Es como que yo entro por ella por medio de la fe, pero luego tengo que preservarla por medio de mis obras. Entonces, al final de cuentas, la salvación no es por la justicia de Cristo, es por la mía. Pero mis hermanos, eso no es lo que enseña el Nuevo Testamento. Al que no conoció pecado, según a los Corintios 5:21, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros, para nuestra bendición, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos, escuche esta frase, justicia de Dios. Justicia de Dios. En Él. Para yo salvarme, yo necesito una justicia igualita a la de Dios. Y la única manera de obtener esa justicia es si Dios me la regala. Y eso es precisamente lo que el Evangelio enseña. Dios nos da esa justicia de Jesús por medio de la fe. Dios nos revistió, nos quitó nuestra ropa fea, sucia de pecado, la echó en el fondo del mar y nos revistió de la propia justicia de Él en Cristo por medio de la fe. Y es esa justicia la que cuenta en su tribunal. Por eso alguien decía, y esto me encantó, alguien decía que Romanos 8:33 es la cura de Dios contra los efectos paralizantes y aplastantes del hipercriticismo. Romanos 8:33 es la cura de Dios contra los efectos paralizantes y aplastantes del hipercriticismo. Lamentablemente muchos cristianos se han criado en hogares donde solo escuchaban críticas y nunca o casi nunca una palabra de estímulo, una palabra de alabanza. Bueno, mi hermano, si ese es tu caso, si tú eres creyente y este es tu caso, mira, decide dejar ese pasado atrás. Deja ese pasado atrás a la luz de la enseñanza de este texto. Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que el juez del universo, que es perfecto, él sí es perfecto, dictaminó en su tribunal que ninguna acusación pueda prevalecer contra ti.
todos los cargos que había en tu contra fueron retirados para siempre en la Suprema Corte del cielo. Y ya no hay otra corte superior a la que ninguno de tus críticos pueda apelar. No hay una corte superior, no hay un juez superior. Así que mi hermano y mi hermana, aprende a vivir en esta nueva libertad. Como decía alguien, respire este aire fresco. Respire este aire fresco. Aprende a vivir en esta nueva libertad que te ayuda a luchar eficazmente contra el temor a los hombres. La única opinión que realmente importa es la de Dios. Y Él te ve, si tú eres creyente, a través de la justicia perfecta de su Hijo. Lo que nos lleva a nuestro cuarto y último encabezado. Y es que nuestra salvación depende enteramente de la obra de Cristo y por lo tanto es imposible que un verdadero creyente sea condenado en el día del juicio. Yo no tengo que esperar al día del juicio para saber cuál va a ser el veredicto, porque ya el veredicto fue emitido y ya Dios me lo reveló en su palabra. No tenemos que esperar hasta el día del juicio. La Iglesia Católica cree que debemos esperar hasta el día del juicio porque nadie puede estar seguro de eso. Bueno, Pablo dice, nosotros podemos estar seguros de eso. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? ¿Quién? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. Hay al menos 4 aspectos de la obra redentora de Cristo que Pablo enumera en este pasaje y que asegura la salvación de todos los que creen en Él. Justificados pues por la fe. ¿Tú creíste en Cristo? Bueno, eso es para ti. En primer lugar, Cristo Jesús es el que murió. Cristo Jesús es el que murió. Miren, déjenme decirles algo importante. No todas las acusaciones que el diablo levanta contra nosotros son falsas. Tú lo sabes, ¿verdad? Ni las que se levantan en nuestra propia conciencia. Es obvio que los cristianos pecan y los verdaderos cristianos se duelen por su pecado, se avergüenzan por su pecado, no toman a la ligera su pecado. Eso es una de las características de haber nacido de nuevo, ¿no? A nosotros nos importa nuestro pecado, pero fue el perfecto Hijo de Dios el que se encarnó para morir por nuestros pecados. Cuando Cristo clamó en la cruz, consumado es, estaba declarando que la deuda de los suyos había quedado cancelada. Consumado es. Él murió en la cruz por todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros. De hecho, cuando Cristo murió en la cruz, todos nuestros pecados eran futuros y Él murió por todos, evidentemente. La pregunta de Pablo es, ¿quién entonces te condenará? ¿Quién te condenará? Ya Cristo pagó por ti. ¿Quién te condenará? Pero Cristo no solo murió, sino que también resucitó, dice Pablo. Murió, resucitó, y su resurrección fue la declaración del Padre de que el sacrificio de su Hijo había había satisfecho plenamente la justicia de Dios en lo que respecta a nuestros pecados. En otras palabras, la resurrección fue el consumado es del Padre. Cristo declaró en la cruz, consumado es. Cuando el Padre lo resucitó, el Padre estaba diciendo, sí, consumado es, se acabó, la deuda fue cancelada. Dice en Romanos capítulo 4, versículo 25, Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. ¿Ven la conexión? Él fue resucitado para nuestra justificación. Pero Cristo no solo murió y resucitó, sino que también ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra del Padre, dice Pablo en el versículo 34. Y Pablo está citando aquí el Salmo 110. Evidentemente. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ven, siéntate a mi diestra. Esta es una figura que señala de otra manera que el sacrificio de Cristo en la cruz fue la solución definitiva al problema del pecado y que Él venció en la cruz a todos los poderes que puedan oponerse al cumplimiento del plan de Dios.
Esa es la idea. En el templo de Salomón, los sacerdotes no tenían lugar donde sentarse. No había un solo lugar en el templo donde sentarse, porque había que ofrecer los mismos sacrificios una y otra vez. Los sacerdotes no podían descansar. Pero todos esos corderos que fueron sacrificados en el antiguo pacto no eran más que una sombra del verdadero y perfecto sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ofrecido una sola vez y para siempre, como dice el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 10 de Hebreos, dice: y ciertamente, escuchen, todo sacerdote está de pie, no sentado, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó. Él ya no está de pie. Es una figura, obviamente, pero la idea es ya terminó. Se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una sola ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. ¿Quién es entonces el que condenará? Si el sacrificio de Cristo en la cruz terminó para siempre con el problema del pecado, pero no solo eso, Cristo fue exaltado a la diestra del Padre para ocupar ese lugar de supremacía por encima de todos los poderes del universo, hasta que todos sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. La pregunta es: ¿existe la posibilidad de que uno de esos enemigos de Jesús le arrebate alguna de sus ovejas? Es absurdo pensar eso, otra vez. Imposible. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Juan capítulo 10, versículo 27. Nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. No hay poder que pueda arrebatar a una oveja de Cristo de su mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Decir que un creyente verdadero se puede perder es decir que hay un poder más poderoso que el de Jesús y el de Dios el Padre. Pero no solo eso. Cristo murió, resucitó, ascendió a los cielos y ahora está intercediendo por cada uno de los suyos. Versículo 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando surgen acusaciones en contra nuestra, allí está Jesús delante del Padre para mostrar las marcas de su sacrificio perfecto. Apocalipsis 12:10, el diablo nos acusa día y noche. Ahí está Jesús. Yo pagué por eso. Sí, es verdad, Él hizo eso, pero yo pagué por eso. Yo pagué por eso. Primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. No para que digan, bueno, ya yo soy salvo, no hay problema. No. Os escribo estas cosas para que no pequéis. No pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sabes a quién? A Jesucristo el justo. Ese es nuestro abogado. O como dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25, Cristo es poderoso para salvar.
love feels too much. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Cosmic hearts beat together through the storm and through the tether. In the space where dreams collide, love will be our cosmic ride. Neon skies and endless waves, in your eyes I find my way. Lost in time, a spark of hope, in your love my home I found.